Bueno, iglesia, que el Señor les bendiga. Un segundo por aquí. Bueno, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga de forma abundante en esta noche, ¿verdad? Y les damos la bienvenida a este tiempo, ¿verdad? De Aviva, ¿verdad? Como ustedes saben, nosotros, nuestra iglesia, la Alianza Cristiana y Misionera en Camuy, eh, tenemos unos tiempos de profundiza y tenemos unos tiempos de Aviva. Y hoy precisamente estamos teniendo otro espacio de Aviva, que es un espacio donde precisamente sacamos un tiempo para la oración, o sea, principalmente para orar. Y, ¿verdad? Y como iglesia, aún a la distancia, aún estando, ¿verdad? En nuestros hogares, camino a nuestro hogar después del trabajo o camino a nuestro trabajo, ¿verdad? Independientemente de donde estemos, podamos tener un espacio para precisamente orar y buscar el rostro de nuestro Dios, ¿verdad? Y estamos dando espacio, ¿verdad? Para que algunos hermanos se puedan ir conectando. Me gustaría compartir algunos breves anuncios, ¿verdad? Rapidito, antes de comenzar con este espacio de oración. Y, ¿verdad? Y el primer anuncio que quisiera compartir es que mañana jueves, el grupo de Ali 2, ¿verdad? El grupo de las cartas de Pablo, o Ali 2, como también le llamamos, va a continuar con su clase como de costumbre, ¿verdad? Cuyo maestro es el hermano Eber. Así que eso es mañana, ¿verdad? Los estudiantes de las cartas de Pablo o Ali 2 saben que mañana continúan con sus clases como de costumbre. Y de haber algún cambio, pues su maestro, ¿verdad? Y su tutor se comunicará con ustedes al respecto. Y el viernes, ¿verdad? Que también está ahí a la vuelta de la esquina, es muy importante, ¿verdad? Que nuestra juventud sepa, ¿verdad? Y si usted es padre de un adolescente, ¿verdad? Que asista a nuestra iglesia, pues es importante que usted sepa que el viernes toda la juventud se va a estar reuniendo en nuestra iglesia, ¿verdad? Y se va a estar reuniendo en la iglesia de forma presencial y vamos a estar celebrando nuestra asamblea de jóvenes, ¿verdad? Así que todas las células, adolescentes, universitarios y las células de jóvenes adultos están convocados. Va a ser un tiempo diferente, ¿verdad? La asamblea no va a ser como, ¿verdad? Como típicamente quizás la hacemos. Va a tener unos elementos diferentes, entre ellos un tiempo de adoración, un tiempo de reflexión, ¿verdad? Y vamos a hacer diferentes cosas y invitamos a toda nuestra juventud que pueda ser parte, ¿verdad? De este momento de la asamblea. Y eso es el viernes a las 8 de la noche en el templo. Así que están todos convocados. Y igual, pues el domingo, como de costumbre, tendremos nuestro servicio de celebración, nuestro servicio de alabanza y adoración al Señor. Y como saben, los hermanos están convocados a llegar unos minutos antes, quizás unos 15, unos 20 minutos antes, para pasar por todo el proceso, ¿verdad? De desinfectar las manos, de indicar cuál es su silla, ¿verdad? Y ubicarnos a todos con tiempo para poder comenzar a las 10 de la mañana. Y ese mismo domingo por la tarde, nuestra juventud, igual el liderato de la juventud, el YESCOM, está convocado para una reunión a las 4 de la tarde. Así que saben que el YESCOM, ¿verdad? Lo que son los presidentes, el tesorero, secretario, ¿verdad? Están todos convocados para nuestra reunión del YESCOM a las 4 de la tarde el domingo. Así que, ¿verdad? Esos son los anuncios que tenía aquí anotado, ¿verdad? Para compartir con ustedes. Adicional, entiendo que la matrícula de Ali está abierta, así que los hermanos, si usted está pensando anotarse en uno de los grupos de Ali, ¿verdad? Que va a comenzar en agosto, ¿verdad? Ali 1, ¿verdad? Si usted está considerando anotarse para uno de los grupos, creo que todavía está a tiempo. Y, ¿verdad? Y les exhorto a que lo hagan lo más pronto posible, ¿verdad? Hay unos libros que se tienen que ordenar y comenzamos en agosto. Así que comuníquense con nuestro pastor Domingo Pérez para más información, ¿verdad? Al respecto. Así que, ¿qué les parece si podemos comenzar, ¿verdad? Oficialmente en esta noche. Les quiero pedir, ¿verdad? A la iglesia, a los, ¿verdad? Y a las personas que se están conectando,
si usted tiene una petición de oración, compártala, ¿verdad? Durante nuestro tiempo juntos. O sea, comparte esas peticiones de oración. Mi esposa Jezabel, que está aquí al ladito cerca mío, va a estar tomando nota de esas peticiones que ustedes puedan tener. Así que siéntanse en la libertad, no tienen que dar detalles, ¿verdad? Pero si usted necesita oración, póngalo ahí, colóquelo ahí en los comentarios y nosotros con mucho gusto y con mucha alegría al final de, ¿verdad? De este tiempo vamos a dar un espacio para orar por todas esas peticiones. Así que los animo, ¿verdad? Que según vamos orando y vamos clamando a nuestro Señor, ¿verdad? Podamos poner nuestras peticiones, ¿verdad? Y saber que Él está atento a ellas y así todos orar juntos por cada una de ellas. Y antes, ¿verdad? De quizás comenzar con los diferentes temas de oración que, ¿verdad? Que el Señor puso en mi corazón para que oráramos. Quisiera compartir 3 versos bíblicos, ¿verdad? Que yo he estado meditando sobre ellos durante la semana. No voy a hablar mucho sobre ellos, simplemente quizás hacer algún comentario sobre ellos. Pero quisiera hacerlos antes de comenzar oficialmente nuestro tiempo de oración. Y que así usted pueda reflexionar sobre esto y a la misma vez motivarse, ¿verdad? A separar estos espacios intencionales de oración, que son tan importantes y necesarios. Y el primer verso que me gustaría compartir con ustedes se encuentra en Mateo, capítulo 18, verso 19. Y voy a estar leyendo, ¿verdad? Los diferentes versos que voy a leer son de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, Mateo 18, verso 19. Dice, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. ¿Verdad? Y este verso a mí me llama mucho la atención. Literalmente Dios nos está exhortando a que nos unamos como comunidad para orar. ¿Verdad? Y dice, si dos o más se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, ¿verdad? Y se la piden en oración al Padre, Él lo va a hacer. O sea, y esto es una exhortación que Dios nos está haciendo a que precisamente saquemos espacios como estos y oremos. Que de la misma forma que nosotros tenemos nuestro tiempo de intimidad en oración, de la misma forma tomemos la iniciativa de acercarnos a otros hermanos en la fe y ponerse de acuerdo con ellos para presentar ante el Padre las diferentes peticiones que ustedes pueden tener. Y no solamente las peticiones, sino también los momentos de gratitud y de alabanza y de agradecimiento por lo que Él ha hecho ya en su vida. El segundo verso que me gustaría compartir con ustedes se encuentra en Santiago, capítulo 4, verso 3, que dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y de momento este verso como que choca, porque dice, aun cuando le piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, porque piden lo que les dará placer. Entonces uno dice, pero ven acá, si el primer verso dice que vayamos y le pidamos, ¿verdad? Y que si nos ponemos de acuerdo con otros hermanos para pedir algo, Él lo va a dar. Y aquí me dice que a veces pedimos y no recibimos, ¿verdad? ¿Qué está pasando, verdad? Y este verso lo que nos está diciendo es que en muchas ocasiones venimos a la presencia de Dios y lo que buscamos simplemente es esta forma egoísta de satisfacer mi situación, ¿verdad? Y no satisfacer mi situación, sino buscar lo que me da placer. Quizás no pido provisión, quizás pido la abundancia. O quizás no pido que el Señor, ¿verdad?, provea para el techo, pido el cajo de luz, ¿verdad? Y este verso lo que nos dice, ¿saben qué? Cuando ustedes piden con malas intenciones, buscando el placer de su vida, los lujos, las posesiones, yo no quiero un trabajo, yo quiero un trabajo que me dé dinero, que yo pueda darme los lujos que yo quiera. Pues a esto es que la palabra dice cuando en ocasiones pedimos y no vemos respuesta, porque quizás la intención en nuestro corazón no es la correcta. Y ese verso, ¿verdad? Lo quería compartir porque me llama mucho la atención. Y así quiero presentar el tercer verso que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, el cual dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces ahí vemos ese contraste. Cuando nosotros vamos al Padre pidiéndole a Él en la confianza, sabiendo quién es Él, nuestro buen Padre,
y vamos a Él pidiendo alguna cosa conforme a su voluntad, Él obra y Él oye. Y verdad, y uno puede decir, pues, ¿cómo yo puedo conocerlo? Y si, ¿cómo yo puedo saber cuál es su voluntad? Bueno, la realidad es que mientras más tiempo tú pasas con alguien, más tú aprendes a saber cómo es esa persona. O sea, yo con mi esposa, yo mientras más tiempo paso con ella, yo aprendo y sé cómo es ella, sé las cosas que le gustan, sé lo que no le gusta, sé lo que le gusta hacer, sé lo que no le gusta hacer. Y ella no me lo tiene que decir, ya yo sé lo que a ella le gusta. ¿Verdad? Y eso no quita la comunicación, pero eso es otro tema. Eh, y cuando hablamos del Padre, mientras más tú conoces a tu Dios, mientras más tiempo tú pasas con Él, mientras más tú hablas con Él, mientras más tú lees su palabra, mientras más tú estás en su presencia, tú aprendes a conocer cómo es Él. Y cuando tú aprendes a conocer cómo es Él, sabes cuál es su voluntad. Y cuando tú sabes cuál es su voluntad, sabes cómo ir en oración, porque ya tú sabes cómo es Él. Y ya tú sabes cuál es su deseo. Y aquí la palabra nos dice que cuando vamos a Él pidiéndole conforme a su voluntad, Él obra. Pero cuando oramos para satisfacer simplemente nuestro placer, o verdad, o nuestros malos deseos, podemos estar seguros que el Señor no va a responder a eso. Y tengamos esto en mente porque precisamente vamos a tener 6 temas de oración, ¿verdad? Y esos 6 temas de oración van a estar pasados por el filtro de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a pedir cosas que sabemos que y vamos a clamar por cosas que en su palabra nos confirman y nos muestran que es el deseo de Dios para nosotros, ¿verdad? Para la iglesia, para el mundo, para nuestro país. Así que vamos a orar teniendo en mente eso. ¿Cuál es su voluntad? Y a la misma vez, ¿cuál es? No es su voluntad. Y hablando de eso, las primeras o los primeros temas de oración que quisiera compartir con ustedes tienen que ver con la Gran Comisión. Mira, nosotros, nuestro nombre lo dice, somos la Alianza Cristiana y Misionera. Y si hay una razón de existir de la iglesia es el cumplimiento de la Gran Comisión. El hacer discípulos aquí, allá y en todo lugar. Y, y muy bien lo dice Mateo cuando dice, vayan por todo el mundo haciendo discípulos, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso mismo quisiéramos tener un tiempo de oración dirigido a la Gran Comisión, ¿verdad? Al cumplimiento de la misión que Cristo le dio a la iglesia y su razón de existir. Y el primer clamor va a ser por los que no conocen a Cristo. La realidad es que, aunque nosotros podamos creer que todos han escuchado de Jesús, muchos no saben quién es Él. Muchos aún hoy no han escuchado quién es Él, no han escuchado ni siquiera su nombre. Y nosotros tenemos que orar como iglesia para que esas personas que no lo conocen puedan conocerlo y puedan saber quién es Él y puedan reconocerlo como el Salvador, porque sabemos que solamente en Él hay salvación. Así que vamos a tener un tiempo de oración por los que no conocen a Cristo, para que precisamente lo puedan conocer y venir a Él, reconociéndolo como el Salvador. Así que vamos a orar. Mi buen Dios, Padre bueno y Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, como iglesia, de aún a la distancia conectarnos y poder orar y poder clamar a ti, Señor, en oración. Muy buen Padre, en este momento quiero pedirte por tu misión, esa misión inconclusa que tú nos has llamado a completar. Particularmente quiero pedirte, Señor, y quiero clamar a ti por las personas, las millones de personas que aún no te han conocido, que aún no han escuchado tu evangelio, que aún no han tenido una Biblia en sus manos, que aún no hay obreros, ¿verdad?, sirviendo en sus comunidades. Por esas personas que ni siquiera, Señor, la Biblia ha sido traducida en sus idiomas. Por esas personas que quizás van a pasar años antes de que algún misionero llegue a su lugar, ¿verdad?, donde viven y residen. Te pido por ellos y yo te pido, mi Dios, que seas tú moviéndote y que seas tú revelándote en sus vidas y que seas tú enviando obreros y que seas tú, Señor, tomando control de sus vidas, llevando salvación a cada uno de ellos. Sabemos que solamente en ti hay salvación y esa es nuestra razón de urgencia como iglesia.
el saber que la gente se pierde sin ti. Y yo te pido que tú seas obrando en la vida de estas personas. Que seas tú, Señor, revelándote a ellas. Que seas tú haciendo como hiciste con Pablo, revelándote a sus vidas directamente incluso y mostrándoles quién tú eres, para que ellos puedan proclamar ese nombre sobre todo nombre y poder hallar la salvación que solamente se obtiene a través de Cristo. Padre, sé tú preparando sus vidas, sé tú preparando sus corazones, y que tanto estos niños, jóvenes, adultos y estos ancianos puedan conocerte como el Salvador. A todas estas personas y estos grupos étnicos los ponemos en tus manos, confiando en que tú estás obrando. Y los ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A la misma vez, Señor, ¿verdad? A la misma vez, les pido que podamos orar, no solamente, ¿verdad?, por los que no conocen a Cristo, como hicimos ahora, sino que nosotros podamos orar también por los obreros. O sea, pongamos en mente esto, o sea, si es a veces difícil servir al Señor en nuestro país, dentro de nuestro ambiente, dentro de nuestra cultura, imagínense en lo que implica tener que dejar a la familia, o sea, dejar a sus padres, dejar a su tierra, dejarlo todo por irse a otro lugar, a otro país, aprender otro idioma y predicar el evangelio en otro lugar. O sea, no es tan fácil. Y la realidad es que nosotros como iglesia estamos llamados a orar por estas personas que han dicho que sí y han ido a otro lugar. O sea, la palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, ¿verdad? Pero dice que confiemos. Y yo lo que hago es pensar en cada una de estas personas que se encuentran en Paraguay, que se encuentran en la India, que se encuentran en España, que se encuentran en África, en otros países, muchos de ellos solos, en un lugar que no es el suyo, sin amigos, quizás sin familia, extrañando su hogar, pero lo han dejado todo a causa de Cristo, por amor a los perdidos. Y nosotros tenemos que apoyarlos en oración. Y tenemos que respaldarlos en oración, para que el Señor los sostenga, para que el Señor los guíe, para que el Señor les dé paz, para que el Señor los use con poder. Y que aún en medio de todo el caos que pueda haber a su alrededor, Cristo y solo Cristo pueda llenar sus vidas, ser su fortaleza y ser su paz, aún en medio de un ambiente tan diferente al que quizás ellos están acostumbrados. Así que vamos a orar por los obreros, ¿verdad?, de la alianza y, ¿verdad?, y de toda la organización cristiana y del cristianismo, ¿verdad? Vamos a orar para que Dios se mueva en el mundo a través de ellos y para que Dios tenga cuidado de cada uno de ellos, cumpliendo sus propósitos en cada uno de sus vidas y de sus familias y de sus hijos, que también muchos de ellos están en el campo junto a sus papás. Así que vamos a orar por ellos. Muy buen Padre, te damos gracias y nuevamente continuamos clamando, Señor, a ti. Y en este momento oramos por los obreros, Señor, por esos misioneros que han dicho que sí y han dejado su casa, quizás han dejado su parentela, quizás han dejado sus comodidades para ir a un nuevo lugar y proclamar tu evangelio, dejándolo todo por los perdidos, dejándolo todo por personas que quizás ni les interesa la vida de ellos. Y aún así ellos han ido por amor a ellos a predicar tu evangelio, a ser discípulos, a servir en tantos contextos diferentes, en medio de pandemia, de guerras, en medio de tantas cosas. Ellos han ido. Y yo te pido, mi Dios, que seas tú con cada uno de ellos, con nuestros misioneros puertorriqueños y con los misioneros, Señor, de tu iglesia alrededor del mundo. Sé tú dándoles paz en medio del caos. Sé tú dándoles fortaleza en medio del dolor. Sé tú dándoles salud aun cuando llegue la enfermedad. Sé tú dándoles, Señor, tu guianza del Espíritu. Sé tú, mi Dios, dándoles nuevas fuerzas aún en medio del cansancio. Sé tú, mi Dios, con ellos en cada momento,
a cada día, en cada hora, Señor, y que ellos puedan descansar en el Dios de su salvación, mientras continúan trabajando en la obra que tú has puesto en sus manos. Señor, mira sus planes, mira sus proyectos, y sé tú prosperándolos, Señor. Sé tú abriendo puertas, sé tú supliendo a cada una de sus necesidades, Señor. Sé tú guiándoles y sé tú cuidándoles, mi Dios. Y mira a sus hijos también. Muchas veces ellos como padres tomaron la decisión de ir al campo y muchas veces si sus hijos eran pequeños, pues han tenido que adaptarse a un cambio tan brusco, el cual ellos no pidieron y quizás ni tuvieron la elección. Pero pues ser niños, pues están con sus papás, ¿verdad? Y yo te pido que tú seas con estos niños, estos hijos de misioneros también. Que seas tú, mi Dios, sembrando ese amor y esa pasión en sus corazones también por los perdidos, mientras los ayudas a crecer bajo tu cuidado, bajo tu protección, y que aún a su corta edad ellos puedan entender lo que está pasando en su hogar, lo que están haciendo sus papás y por qué lo hacen. Y los pongo en tus manos, Señor, confiando en que tú estás cuidando de ellos. En el nombre de tu Hijo amado, y los presento ante ti. Aleluya. Y de esa misma forma quisiera hacer un tercer clamor, ¿verdad? Dirigido en la gran comisión. Y esta vez es una petición que yo digo que es esos sueños que yo tengo. Y es un sueño de ver cómo nuestra iglesia, la Alianza de Camuy, puede enviar, cómo nuestra iglesia en Camuy puede enviar a otros países para continuar predicando el Evangelio. Yo digo que es un sueño que yo tengo. Nuestro pastor Domingo nos ha invitado a soñar como iglesia, ¿verdad? Y él ha enumerado diferentes temas y nos ha invitado a soñar juntamente con él. Y yo sueño con la idea de que nuestra iglesia comisione a familias, a individuos, a proclamar el Evangelio a otros países y poner nuestro granito de arena, ¿verdad?, en la gran comisión y en su cumplimiento, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, de la misma forma que da dones en la iglesia y da don al pastorado y da don de liderazgo y da dones en sanidades y da dones en la enseñanza, el mismo Espíritu Santo separa y comisiona a miembros de la iglesia para que se vayan, para que vayan a otros lugares alrededor del mundo a predicar el Evangelio, como lo hizo con Pablo y Bernabé en su momento. Cuando la iglesia los separa, ora por ellos y los comisiona para el ministerio con los gentiles, ¿verdad? Y ese es mi sueño. Y les pido a la iglesia que podamos orar por eso. El Espíritu Santo, de la misma forma que llamó a unos al pastorado y a otros al liderazgo y a otros a la adoración, ha llamado a gente en nuestra iglesia a la gran comisión, ¿verdad? Y cuando digo a la gran comisión, todos estamos llamados a la gran comisión, ¿verdad? En servir, en predicar el Evangelio en nuestra comunidad, pero también ha llamado a algunos para ir a otros países. Y vamos a orar para que suceda, para que esas personas que ya el Señor ha separado para ese ministerio fuera de esta isla, puedan ser receptivos a ese llamado, puedan ser obedientes y valientes y decir, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar por esas personas en este momento, que están en nuestra iglesia, esperando que el Señor precisamente les convenza de este llamado y los envíe. Vamos a orar. Mi Dios, continuamos orando, Señor, dirigidos a la gran comisión. Y en este momento quizás estoy pidiendo a la iglesia que ore conmigo por un sueño. El sueño de que nuestra iglesia, aparte de predicar el Evangelio en nuestro país, aparte de enviar a personas enviar a corto plazo, pueda también enviar a esos que tú has llamado a dejar a Puerto Rico para ir a otros países que solamente tú conoces, a continuar predicando tu Evangelio, haciendo discípulos en todo lugar. Tú sabes quiénes son esos hermanos, tú los llamaste y tú los has escogido. Y yo te pido, mi Dios, que tú convenzas en sus corazones ese llamado, que tú avives ese fuego y esa pasión en sus vidas, que tú, mi Dios, uses a tu iglesia para prepararlos, y no solamente prepararlos, sino apoyarlos y enviarles
Padre, yo te pido que aparte de preparar a estas personas, nos prepares como iglesia para dejarlos ir. Nuestra iglesia está soñando en muchos temas y yo quisiera que pudiéramos soñar en enviar a familias a otros países para que tu evangelio pueda continuar propagándose en todo lugar y ver vidas venir a ti transformadas por tu evangelio. India, Pakistán, Kurdistán, los países en África, los países asiáticos, los restos de las etnias que aún quedan en Latinoamérica, esas islas remotas, en Europa, en cada lugar donde aún hay muchos que no te conocen. Yo te pido que nuestra iglesia pueda ser parte de eso. Y que aparte de ofrendar, y que aparte de orar, como lo hacemos ahora, podamos enviarlos. Así que prepáranos como iglesia para ese momento. Prepáranos para prepararlos. Y que a esos que están ahí sentados en sus casas, que quizás aún no saben que tú los has llamado, prepárales y convénceles para que puedan ir en obediencia a ti. Y los pongo en tus manos. Aleluya. Esto es un tema que a mí me emociona mucho. Y como iglesia tenemos que dedicar tiempo a esto. No una cápsula misionera de una vez al mes, no, ¿verdad? Algo que tenemos en nuestro apellido, Alianza Cristiana y Misionera, sino algo que está en nuestro ADN, el cumplimiento de su misión. Quisiera ahora, ¿verdad? Leer lo que dice en Jeremías, capítulo 31, verso 13. Es un verso mío favorito, ya lo he compartido con la iglesia en varias ocasiones, el cual dice de la siguiente manera. Jeremías 31:13. Dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. ¿Verdad? Y presentando, ¿verdad? Este verso y leyéndolo, y a la misma vez viendo sus implicaciones, me hace pensar y me hace reflexionar en dos grupos, ¿verdad? En dos generaciones que están presentes entre nosotros, que son parte de nuestro país, ¿verdad? Que son parte de nuestra iglesia y que a la misma vez son dos generaciones que tienen tanta necesidad. Y una es la juventud de la iglesia, ¿verdad? La juventud en nuestra isla, la juventud en nuestra iglesia, ¿verdad? Y cuando hablo de la juventud incluye nuestra niñez. Pero también pienso en la generación, en el otro extremo, en los ancianos, ¿verdad? En los ancianos que están en nuestro país, en los ancianos en nuestra iglesia, pienso en los ancianos en el mundo, ¿verdad? Y pienso en estas dos generaciones, cuando precisamente leo este verso, cuando dice que la Virgen se alegrará en la danza y habla de los jóvenes y los viejos juntamente, y dice que cambiará su lloro en gozo y que los consolará y los alegrará de su dolor. Y para nosotros no es un secreto que nuestra juventud, ¿verdad? La juventud, y me incluyo, pasamos por muchas crisis, pasamos por muchas situaciones, mucha incertidumbre en nuestra vida. Eh, Muchos de nuestros jóvenes son criados en el Evangelio y luego llegan las diferentes presiones del mundo, vienen las diferentes tentaciones y en una sociedad donde quizás se nos enseña a estar lejos de Dios, como si eso fuera anticuado, como si fuera una fantasía, muchos de nuestros jóvenes han decidido dejar el Evangelio. A la misma vez otros ni siquiera han tenido la oportunidad de conocerle y están ahí eh, esperando a que se les predique. Y yo quisiera, ¿verdad?, que tuviéramos un tiempo, ¿verdad? Y hablé de las dos generaciones, pero primero quisiera que oráramos por la juventud. Porque el enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar y en nuestra juventud no es la excepción. El enemigo está buscando destruir a nuestra juventud de diferentes formas. Y quisiera que como iglesia pudiéramos orar por ellos.
precisamente para que esa semilla que fue sembrada en sus corazones germine y dé fruto. Que cuando vengan las diferentes situaciones de la vida y las presiones, ellos puedan ser fieles al Señor en todo momento. Y que esos que aún no lo han conocido puedan conocerle. Quizás a través de esos mismos jóvenes que son parte de nuestra iglesia y que están ahí día a día, en la escuela y en la universidad con ellos, en los trabajos. Así que vamos a orar por nuestra juventud para que el Señor los cuide, para que el Señor los guíe, para que el Señor sea su salvación en todo momento y, ¿verdad? Y nos aparten de sus caminos. Y que aún en medio de toda la locura que pueda haber en este mundo, puedan aferrarse en el Dios de su salvación. Porque nos puede faltar todo, pero no nos puede faltar. Así que vamos a orar por nuestra juventud, eh, que hasta se está muriendo en las calles. Vamos a orar por esta juventud, para que el Señor las transforme y la guíe según sus propósitos. Mi Rey, continuamos en tu presencia. En este momento clamamos a ti por la juventud, mi Dios. Eh, ¿Qué te puedo decir? Que tú guardándoles. Las presiones del mundo, las tentaciones, una cultura que nos enseña, ¿verdad? Una vida lejos de Él. Cómo los valores de tu reino se han separado tanto, ¿verdad? De esta generación. Y cómo podemos ver a nuestra juventud perdida en adicciones. Cómo otros, aunque han crecido en lo profesional y son muy educados, han aceptado la idea de que tú no eres real y han decidido vivir una vida separada de ti, porque simplemente no creen en ti. Como otro, Señor, simplemente por gozar de la vida, ¿verdad? Bajo ese título, porque yo soy como joven, gozo mi vida a la plenitud en Cristo. Pero como otros por esa idea han decidido postergar tu llamamiento para más adelante, simplemente con la idea de que quieren gozar de su juventud. Padre, yo te los presento y los pongo en tus manos. Padre, yo te pido que uses a tu iglesia para cuidar de esta generación. Yo te pido que nos ayudes, ¿verdad? Los que son más adultos, a entender que esta generación es diferente a ellos, que son diferentes y que como son diferentes, probablemente hay que hacer cosas diferentes para alcanzarles. Yo te pido que como iglesia podamos entender eso y a la misma vez adaptarnos a otros métodos que puedan ser más efectivos para que tu evangelio llegue a sus vidas. Mi Dios, yo te pido por los jóvenes que están en las drogas. Yo te pido por los jóvenes que por diferentes circunstancias han tenido que acudir a la prostitución. Yo te pido por esos jóvenes que han creído la mentira de que tú no eres real. Yo te pido por esos jóvenes que viven una doble vida, donde el domingo están en la iglesia y los viernes están con las sociedades de jóvenes, pero el resto de la semana viven una vida quizás peor que los que no te conocen. Yo te pido por ellos y yo te pido que tú transformes esa generación, que tú les salves y que tú les protejas. Y que aquellos que ya han sido salvados por ti, que puedan dar fruto en abundancia. En el nombre de tu Hijo, Señor, guárdales y protégeles en todo momento. Aleluya. Y de esa forma, iglesia, también me gustaría que pudiéramos orar por los ancianos. Yo compartí con Jezabel hace un rato y yo le decía, o sea, muchas veces oramos por los niños, como en nuestra iglesia, oramos todos los domingos por los niños. Oramos por los jóvenes, ¿verdad? Oramos por los matrimonios, pero muchas veces se nos olvida los envejecientes, ¿verdad? Y muchas veces, o sea, y yo me pongo a pensar y me intento poner en sus zapatos porque un día estaré ahí. O sea, muchas veces estas personas, según van pasando los años y envejecen, van perdiéndolo todo. O sea, literalmente van perdiéndolo todo. Pierden la salud, pierden a sus seres amados. O sea, la gente empieza a envejecer, empieza a morir.
Y de momento es una persona que perdió a sus amigos y perdió a sus seres amados, perdió a sus esposos, a su esposa, o perdieron a sus padres, perdieron a sus hermanos, y poco a poco se van quedando solos. Y, y en muchos casos estas personas envejecientes, cuando no conocen a Cristo principalmente, entran en depresión, entran en una soledad, porque, o sea, todos han ido muriendo alrededor de ellos. En otros casos, sus nietos o sus hijos se han olvidado de ellos. En otros casos, ya ellos no pueden valerse por sí mismos y no pueden buscar el pan de cada día. O sea, yo pensaba en la situación de Cuba. Como una persona que no puede trabajar porque es muy mayor y no puede valerse por sí mismo, porque no lo puede hacer, ¿cómo se cuida y cómo suple sus necesidades en un país donde está en una crisis como Cuba? Entonces, o sea, nosotros como iglesia tenemos que recordar a esa generación, estar ahí para ellos, estar ahí para cuidarles, estar ahí para bendecirles, estar ahí para predicarles, estar ahí para consolarles y orar por ellos también. Es una situación temporera porque su vida está apenas comenzando en Cristo, pero los que no lo conocen, ¿qué esperanza tienen? ¿Verdad? Y incluso yo estaba leyendo artículos sobre suicidios en esa edad, por lo mismo, ¿verdad? Y vamos a orar por esta generación, para que de esa misma forma puedan conocer al Señor, para que de esa misma forma, aún en medio de todas las situaciones que pueden haber en su vida, aún en medio de la soledad, aún en medio de la pérdida, aún en medio de la depresión, puedan conocer a un Dios que no los deja solos, un Dios que los consuela en todo momento, un Dios que renueva sus fuerzas y un Dios que les promete que aunque quizás sus días terrenales están por acabar, su vida está apenas comenzando en Cristo, porque Él promete una eternidad para los que lo han conocido. Así que vamos a orar también por esta generación, que aún en medio de sus circunstancias, Cristo y solo Cristo sea el todo en sus vidas. Mi Dios, esto es lo que pido ante tu trono por esta generación. Que tú seas su todo, que tú seas su fortaleza, que tú seas su sanador. En medio de la artritis, en medio de los discos herniados, en medio del cáncer, en medio del Alzheimer. Que tú, mi Dios, seas su paz, seas su consolador, seas su fortaleza, seas su familia, seas su sanador. Y que aún en medio de una aparente desesperanza, porque han dejado atrás sus días de gloria, ellos puedan ver en ti la esperanza gloriosa de una vida plena para aquellos que han puesto su confianza en ti. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Muchos de ellos están solos, muchos de ellos quizás están en asilos, muchos de ellos quizás están en un hospital, muchos de ellos están en sus casas, igual muy atendidos y muy amados por sus seres queridos. Y yo te pido por esa generación en Puerto Rico y en todo lugar, que tú cuides de ellos, que tú les protejas, que tú les salves y que nunca les abandones. Padre, que aunque ellos puedan pensar que son olvidados, que ellos puedan entender y creer que tú nunca los has olvidado, que tú siempre estás ahí y que un día correrán y nunca se cansarán, caminarán y nunca se fatigarán, te adorarán por los siglos de los siglos, cantarán osana y se arrodillarán, pondrán sus coronas ante ti, adorando y glorificando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y que esa sea su esperanza y su consuelo en todo momento. Aleluya. Y como último clamor, como les dije, vamos a tener 6 clamores.
por lo menos 6 clamores que, ¿verdad?, que yo enumeré. Yo quisiera orar por la unidad del cuerpo de Cristo, por la unidad de su iglesia. ¿Verdad? En Romanos capítulo 12, versos 4 y 5 dice, porque de la manera en que un cuerpo, ¿verdad?, tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Verdad? Y quiero orar por esta unidad del cuerpo, porque la iglesia actualmente ha vivido una situación, o sea, inigualable quizás en la época moderna, en cuanto, o sea, la situación de la pandemia. O sea, ha pasado más de un año. ¿Verdad? Pues la situación del COVID-19 y de la pandemia, ¿verdad? Y por las diferentes restricciones y los diferentes protocolos que hemos creado, ¿verdad? Para proteger a las personas, no hemos podido quizás estar en este sentido de unidad como lo hubiéramos estado en un sentido normal. Y aunque sí seguíamos conectándonos, y aunque sí nos llamábamos por teléfono y hacíamos FaceTime y hacíamos diferentes cosas, ¿verdad? Y seguíamos estando juntos aún en la distancia, de esa misma forma, en muchos otros casos, la pandemia ha sido lo que ha provocado la desunión, o quizás ha sido lo que ha provocado el que esa unión tan fuerte que había entre algunos hermanos se haya diluido. Y quizás, ¿verdad? En el caso de las iglesias que tienen, ¿verdad? Registros como la nuestra, quizás unos hermanos venían otro domingo, los otros que venían pues no se encontraban y a veces pasaban meses y muchos hermanos nunca se lograban encontrar, ¿verdad? Y quizás esto, al pasar tanto tiempo, quizás algunos lazos que habían de amistad y hermandad quizás se han fraccionado un poco, ¿verdad? Y eso es una realidad, nosotros no podemos ser ciegos, esas cosas pueden pasar y yo no dudo que estén pasando en algunas comunidades de fe. Y no podemos permitir que el enemigo utilice la pandemia para precisamente provocar que la unidad de la iglesia se pierda. Nosotros somos un cuerpo, cada uno es importante y es necesario dentro de ese cuerpo. Todos tenemos una función y más allá que tener una función, nosotros nos necesitamos unos a los otros. Dios nos hizo para vivir en comunidad. Y verdad, y vamos a orar para que precisamente esa unión entre los hermanos, esa coinonía entre los hermanos, esa unión del cuerpo, que si se ha perdido, que se restablezca. Si se ha debilitado, que se fortalezca. Y que según pasa el tiempo, podamos ser esa iglesia unida que siempre nos ha caracterizado. Que sin importar las circunstancias, podamos seguir juntos de la mano, caminando hacia la meta, hacia ese llamado que el Señor nos ha dado. Y me gustaría que se fuera ese último clamor, antes de quizás orar por los diferentes clamores, ¿verdad? O las peticiones que ustedes han colocado, ¿verdad? En los comentarios. Y pues me gustaría que oráramos por eso, por la unidad de la iglesia. Así que vamos a orar. Mi Dios, una vez más, este sexto clamor va dirigido específicamente, Señor, a la unidad de tu cuerpo. Yo sé que el enemigo va a intentar de dividirlo. Eso no es un secreto. Él va a intentar de dividir la iglesia desde adentro. Y muchas veces pensamos que los ataques van a venir de afuera, los ataques van a venir desde adentro. Y el enemigo va a intentar de dividirnos a través de situaciones, a través de problemas, a través de chismes, a través de conflictos. Y nosotros no podemos darnos el lujo de permitir que el enemigo gane terreno. Y yo te pido y yo te suplico, mi Dios, que tú nos hagas conscientes y que a la misma vez nos muevas a reforzar estos lazos de hermandad entre los hermanos. Yo te pido, mi Dios, que seas tú moviéndote. Yo te pido, mi Dios, que seas tú fortaleciendo estos lazos. Que podamos ser uno. Que esa oración que Jesús hizo en Getsemaní, cuando él le clamaba al Padre, por favor, que ellos sean uno de la misma forma que tú y yo somos uno. Que eso se haga real en cada una de nuestras vidas. Que como iglesia podamos ser uno.
aún en medio de las circunstancias, que podamos unirnos más, que podamos amarnos más, que podamos buscarnos más y que juntos podamos caminar hacia la meta. Y que aunque el enemigo camine intentando destruirnos, juntos de la mano podamos derrotarlo, reconociendo quién fue quien nos llamó y en obediencia a lo que Él pidió. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Ya estoy hasta seco la garganta, honestamente. Ha sido un buen tiempo de oración, ¿verdad? Ha sido un buen tiempo de compartir peticiones, de poder orar por diferentes cosas, ¿verdad? Mientras oraba y mientras, ¿verdad? Leía, recordé, incluso hice la analogía con el pueblo cubano. Y quisiera que oráramos por eso, ¿verdad? Cuando hagamos la oración de cierre, pues quisiera que oráramos juntos también por la situación que está pasando en Cuba. Eh, ¿Verdad? Es triste, es lamentable, es muy difícil. Yo he escuchado en la radio igual testimonios de cosas que están pasando allá. Y, y lo único que quizás podemos hacer nosotros, ¿verdad? Ahora, quizás podemos hacer otras cosas, pero en este momento quizás lo que podemos hacer es orar y pedirle a nuestro Señor que está allí presente, que sea obrando en este país, que sea cuidando al pueblo, que sea protegiendo a sus ciudadanos, que sea moviéndose, aún en medio de todo esto que está pasando, y que el pueblo cubano pueda ver la luz al final del túnel. Y quisiera que oráramos por eso, ¿verdad? Quizás uniéndolo al cierre. Entiendo que no hay peticiones escritas, ¿verdad? Pero quizás esta sí es mi petición, aparte de las 6 que dije, que podamos orar por el pueblo cubano y la crisis que están experimentando. Que sobre todo, ¿verdad? Aparte de la libertad de pueblo que ellos necesitan, que aparte de ¿verdad? La necesidad de alimentos, de medicina, de tantas cosas esenciales que nosotros las tenemos en abundancia, pues, pero que ellos no las están teniendo ahora por las diferentes situaciones, que el Señor las provea, que el Señor se mueva en todo esto que está pasando y que obre, pero que sobre todo que mueva su iglesia en ese país, para que puedan llevar este mensaje de esperanza que solo Cristo puede salvar y solo Cristo puede transformar a una nación. Así que vamos a orar y de una vez nos despedimos y nos presentamos ante el Señor y agradecemos por este tiempo de oración que hemos tenido. Mi Dios, una vez más, clamamos a ti y en particular queremos orar y queremos clamar por el pueblo cubano. Me entristece, he visto noticias, he visto videos de las cosas que están pasando. Y yo te pido que seas tú, por favor, mi Dios, moviéndote en este país. Mira todo lo que está pasando. Mira las muertes que se están dando. Mira los heridos. Mira los enfermos por el COVID y por otras condiciones y que no están teniendo tratamiento por la escasez que hay en ese país. Mira a los hambrientos. Mira a los arrestados. Mira a los desplazados. Mira todo lo que está aconteciendo. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres de forma poderosa. Yo te pido que tú intervengas y que uses a tu iglesia, Señor, para hacer luz en medio de las tinieblas. Porque incluso la más pequeña luz disipa la oscuridad una vez encendida. Yo te pido que tu luz brille a través de cada creyente cubano en ese país. Que tú te muevas y que tú proveas el pan, que tú proveas la salud, que tú proveas los medicamentos, que tú proveas la estructura de gobierno saludable que es necesaria en ese país, que tú proveas la paz, que tú proveas la protección, pero que sobre todo eso tú proveas la salvación de las almas perdidas en este país. De la misma forma, mi Dios, aprovecho para orar
por una petición que compartió mi mamá Diana, por Blanca, mi tía Titi Blanca, que está afectada de salud. Te la presento, Señor, ante ti y te pido, Señor, que me escuches a mí, que escuches a tu iglesia, que en este momento igual se unen en este clamor por Blanca. Señora, es una persona con muchas situaciones de salud. Una persona, Señor, que en este momento necesita tu intervención. Como Jehová Rafa, Jehová su sanador. Obra en su vida, mi Dios. Sé tú sanando su cuerpo. Sé tú sanando sus dolencias. Sé tú sanando su corazón. Sé tú obrando en su vida. Y que ella pueda ser restaurada, Señor. Que ella pueda ser restaurada por ti. En Isaías dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Eso es lo que te pido por Titi Blanca. Que por tu llaga ella pueda ser sanada de cada una de sus dolencias. De la misma forma, Señor, nos despedimos de este espacio de oración, a la expectativa de que pronto quizás vamos a estar presencialmente orando juntos, pero a la misma vez a la expectativa de lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Te damos gracias, mi Dios, y en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que, iglesia, les damos las gracias, ¿verdad?, por estar aquí conectados, ¿verdad?, y por el privilegio que podemos tener de juntos orar y de clamar a nuestro Padre por estos diferentes temas. Hay que esperar para un día como hoy, para orar. Lo que es necesario es simplemente que usted separe un espacio y vaya a su Padre y ore. Una disciplina espiritual tan importante. Así que le damos las gracias al Señor por este espacio. Les damos las gracias a cada uno de ustedes por su sintonía. Que el Señor les bendiga de forma abundante. Y nos veremos el viernes los jóvenes y el domingo los hermanos. Nos veremos en la casa del Señor para juntos adorar y glorificar su nombre. Así que el Señor les bendiga de forma abundante. Nos veremos la próxima semana. Dios les bendiga.